Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy de San Mateo, que la liturgia nos propone, es la parábola del sembrador. El trasfondo de este texto es que Jesús ya tiene resistencia a ser acogido y creído por un sector del pueblo de Israel. Y lo que en un principio había sido un baño de masas, poco a poco se va quedando en un pequeño grupo de discípulos. El texto también de hoy conviene ver en 3 partes muy claras. La primera parte nos relata que salió el sembrador a sembrar y la semilla encuentra distintas dificultades para poder crecer, pero al final hay una gran cosecha. Ese es, en esencia, el mensaje de Jesús en la primera parte. En un principio, el mundo judío había como una especie de segunda siembra, cosecha, sin labrar la tierra antes. Y lo que más esperaban, como máxima cosecha, era un 7%. Que Jesús anuncie un 100, un 60 o un 30 es lo que les llama la atención a la gente. La enseñanza es que el reino de Dios, a pesar de todas las dificultades externas, que es el maligno, el que quiere impedir el crecimiento del reino, no obstante, el triunfo será apabullador. Esa cosecha de ese gran triunfo del reino llegará. Es el plan de Dios.
En la segunda parte del texto evangélico nos sitúa entre la pregunta a los discípulos: ¿por qué Jesús habla con parábolas a la muchedumbre, a la gente? El trasfondo es que aquellos que no acogen la persona y el mensaje de Jesús no pueden entender que ahí está el plan de Dios, en esa dificultad, en ese trasfondo de ir lentamente abriéndose camino a pesar de dificultades. Porque si es el Mesías, el Hijo de Dios, lógicamente pueden pensar que el triunfo tiene que ser ya evidente. Y si no se da ese triunfo evidente, claro y público, entonces se cuestiona o se podría cuestionar la veracidad de que es el Mesías. Solamente aquellos que acogen con fe, un corazón abierto, el mensaje y la persona de Jesús, pueden entender que ese es el plan de Dios. Y por último, en la tercera parte, Mateo nos da la explicación que propone de cara a esta parábola. Si la vemos de arriba abajo, podemos ver cómo también esa semilla está de alguna manera pendiente del terreno en que caiga. Al ver el camino o las dificultades de las piedras, un terreno pedregoso, de las zarzas, abrojos que ahogan o de tierra buena. Si lo miramos al mundo nuestro de hoy, la primera parte nos indica también algo muy importante. En un mundo descreído, ¿quién cree de verdad que el anuncio del reino va a triunfar? Que el mensaje y la persona de Jesús en este mundo tan materialista, tan consumista, tan autosuficiente y tan soberbio, realmente, ¿quiénes creen de verdad en el triunfo del reino de Dios y en Jesús? 4, muy poca gente. Por tanto, esa primera parte nos está indicando que Jesús debemos de confiar, no desalentarnos y seguir anunciando y proclamando el reino de Dios. Tarde o temprano ese triunfo llegará, pero mientras tanto no hay que desesperar, no hay que abandonar la tarea de sembrar, incluso en nuestro mundo de hoy. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. También podemos ver cómo las dificultades del terreno, al borde del camino. ¿Cuántos caminos, cuántos andadores del ser humano hoy, por la indiferencia, por los ajetreos de la vida, les resbala o están al margen completamente de la fe, del reino de Dios, de la palabra de Dios o de la Iglesia? Ahí no puede prender esa palabra de Dios, esa ser acogida y escuchada. Otra tierra, otra porción de la humanidad es esa semilla que cae en terreno pedregoso. Al principio suena bien a mucha gente el mensaje del reino, el mensaje de la figura de Jesús. Pero hay tantas piedras, tantos obstáculos, tópicos, prejuicios, ideologías, egoísmos. Hay tantas soberbias que en todo eso terminan ahogando esa ilusión primera, esa esperanza, esa alegría del reino de Dios, de la palabra de Jesús, la terminan ahogando y asfixiando. Está la palabra que hay en las zarzas, en los abrojos. ¿Cuánta gente hoy, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, nos enreda en todas esas zarzas? Informaciones, redes sociales, prensa, televisiones, seriales, que nos absorben de tal manera que nos hacen ver y pensar lo que ellos quieren. Y no tenemos la libertad suficiente, el tiempo suficiente, la lejanía suficiente para dejar que cale y que entre esa palabra, el reino de Dios, la palabra de Dios. No hay tiempo para ella. Por tanto, aunque sea y llegue, la ahoga, la asfixia, no puede calar en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Por último, sí que hay personas que tienen corazón bueno, que le abren el corazón porque en él han encontrado en esa palabra de Dios alegría, esperanza, paz, fuerza, consuelo, aliento, ilusión, generosidad. Y eso les da vida. Y creen en esa vida que suscita la palabra de Dios y la persona de Jesús. Y vemos los frutos de tantas personas buenas, creyentes, de honradez, de bondad, de entrega, de generosidad hacia los demás, de esperanza, de paz en sus vidas, de ilusión, de alegría, de gozo, de estar en paz consigo mismos. Por tanto, hoy también esa parábola del sembrador es un reclamo, una exhortación a ver cómo está nuestro corazón, cómo es nuestra tierra, cómo es nuestro terreno. Cuando miramos en la vida normal una finca, unos prados, unas huertas, enseguida vemos si esas fincas, esos terrenos, esas huertas están trabajadas o no están trabajadas. Vemos cómo hay personas muy descuidadas donde están esos terrenos llenos de hierbajos, de maleza, de esto, del otro. Ahí no puede crecer bien una buena semilla. La ahoga, la asfixia, la tapa. También vemos que hay terrenos y prados o huertos preciosamente cultivados y trabajados, y da gusto. Así somos también las personas. El preparar nuestra tierra, el preparar nuestro corazón exige un esfuerzo, una tarea, a la cual nos invita y nos exhorta hoy en la parábola. Pidamos pues a María el mejor corazón limpio, el mejor terreno donde la semilla cayó, sembró y dio fruto, el mejor de todos, el mismo Hijo de Dios. Pues que ella nos acompañe y nos ayude a trabajar nuestro corazón para que también demos el fruto esperado por Dios, por los demás, en beneficio de ese reino de Dios, el cual quiere sembrar y que dé fruto en nuestras vidas para la gloria nuestra y nuestra salvación. Que tu palabra anide en mí. Yo quiero ser tierra buena, dar fruto para que así tus manos siembren más tierras. Que tu palabra anide en mí, como semilla en la tierra, la cojo tal como soy, tierra que espera, tierra que tu voz despierta.